Bueno, vamos a presentar el tema de farmacocinética no lineal. El grupo está conformado por Mirna Balizón, Adriana Chinchilla, Ana María Guzmán, Daniela Ramos y mi persona Rocío Badilla. En la farmacocinética lineal, las concentraciones del fármaco aumentan proporcionalmente con la dosis, independientemente si se administró como una dosis única o un régimen de dosis múltiple. En contraste, en la farmacocinética no lineal, los parámetros pueden cambiar con la dosis, especialmente cuando los procesos enzimáticos o de transporte se saturan. En estos casos, el área bajo la curva es de tipo curvilíneo o no lineal. Esto es relevante en situaciones clínicas donde la dosis habitual puede afectar la disposición del fármaco. En situaciones de sobredosificación, los procesos que se saturan con más frecuencia son la biotransformación y la secreción tubular activa. Parámetros fundamentales como la biodisponibilidad, constante de absorción, volumen de distribución, aclaramiento renal y aclaramiento hepático definen la evolución en el tiempo del fármaco en el organismo, siendo estos cambios dosis dependientes o tiempo dependientes. La farmacocinética no lineal se puede atribuir al proceso de absorción y efecto del primer paso, debido a saturación en el sistema de transporte activo, baja solubilidad del fármaco o modificación del flujo sanguíneo intestinal. En procesos de distribución, excreción y metabolismo, fundamentalmente se atribuye a una saturación en los procesos implicados. Buenas, mi nombre es Daniela Ramos Alcázar. Voy a hablar acerca de la saturación de la unión de unión a proteínas plasmáticas y a tejidos. El número de sitios de unión del fármaco a las proteínas plasmáticas va a depender de la concentración de las proteínas por las cuales tiene afinidad. Un ejemplo donde se puede ver explicado esto es la albúmina, que tiene una concentración plasmática típica de 43 gramos sobre litros o 0,6 milímetros. Este es uno de los ejemplos de la proteína más común. La filtración glomerular y lo que es la reabsorción tubular son procesos pasivos cuya velocidad va a depender directamente de la concentración del fármaco en plasma. Por otro lado, voy a hablar de la excreción renal dependiente de la concentración. La tasa de filtración colectiva y la reabsorción tubular suele ser pasiva y esta está directamente relacionada con lo que es la concentración plasmática del compuesto activo. A continuación vamos a hablar de las implicaciones terapéuticas de lo que es la cinética no lineal. La situación clínicamente más relevante de la cinética dosis dependiente ocurre cuando se debe a una tasa metabólica limitada, ya que incluso pequeños cambios en la dosis o lo que es la biodisponibilidad de la formulación pueden resultar en aumentos significativos en condiciones en estado estacionario. Por otro lado, la cinética de dosis tiempo dependiente, la razón principal de la cinética dosis dependiente del tiempo suele ser la inducción enzimática, aunque existen otras razones que pueden explicar este fenómeno y uno de estos ejemplos podría ser la carbamazepina. Ahora le vamos a hablar de la saturación de los procesos de fijación del fármaco a nivel tisular. Esto ocurre principalmente cuando la porción del fármaco no se encuentra constante en los diferentes órganos y tejidos. Por ende, lo que ocurre es una saturación y una diferencia de fijación a nivel de estos órganos y tejidos, como podemos ver aquí en el gráfico, donde vemos que hay diferentes, donde los órganos tienen diferentes grados de dosis que fue fijada. Y entonces, una vez que sucede esto, cuando ya hay saturación, la velocidad de la concentración del plasma empieza a aumentar. Por otro lado, tenemos el metabolismo de capacidad limitada, que esto ocurre cuando la eliminación de fármaco se lleva también por sistemas enzimáticos de capacidad limitada, lo que generalmente conlleva a la saturación de este proceso. Y eso se explica a través de la ecuación de Michaelis y Mending, como las podemos ver, en donde Vmax es la velocidad máxima de transformación, Km es la constante de Michaelis y Mending y C es la concentración del plasma a cualquier tiempo. A continuación se hablará sobre algunas características del metabolismo y la cinética de eliminación. Como primer punto, tenemos que el metabolismo de capacidad limitada es la principal vía de eliminación del fármaco. Segundo, este puede causar cinética no lineal por saturación. Tercer punto, la ecuación de Michaelis-Menten describe este fenómeno relacionado
con lo que es la velocidad máxima, kilómetros y concentración del fármaco. Y por último, el punto 4 dice que a concentraciones bajas la eliminación sigue una cinética pseudo primer orden, a saturación alta seguiría el de orden cero. Variabilidad en la eliminación de fármacos. El tiempo para reducir a la mitad la concentración de un fármaco no es constante. Esta varía con la dosis, lo que plantea la posibilidad de que hayan intoxicaciones por sobredosificación. Cálculos de parámetros y dosificación. Para calcular los parámetros de Michaelis-Menten se utiliza la ecuación de Lineweaver-Burke para linealizar los datos de la concentración plasmática. Esto va a facilitar lo que es la estimación inicial de la constante de metabolismo y la velocidad máxima. En la integración de la ecuación de Michaelis para fármacos eliminados por procesos de capacidad saturable, se analiza cómo la dosis va a afectar la eliminación. Y por último, la semivida es dosis dependiente y esto es debido a la saturación que haya en el proceso. La excreción renal dependiente de la concentración. Esta excreción renal de fármacos puede ser influenciada por diferentes procesos, como lo puede ser la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción activa. Estas velocidades de sus procesos pueden variar dependiendo de lo que es la concentración plasmática del fármaco. Por otra parte, los fármacos con reabsorción activa pueden tener un aclaramiento renal más bajo a concentraciones bajas y aumentar a medida que se acerque el umbral de saturación. Las implicaciones terapéuticas de la cinética no lineal. Podemos tomar en cuenta que el aclaramiento renal también puede depender de la concentración cuando el fármaco afecta el pH urinario o tiene efectos diuréticos o nefrotóxicos. La cinética de disposición, tiempo dependiente, como la autoinducción enzimática, puede influir en el aclaramiento del fármaco con el tiempo, lo que puede tener implicaciones terapéuticas significativas, especialmente cuando se trata de fármacos que tienen un estrecho margen terapéutico. Estos se deben tener en cuenta precauciones adicionales al administrar fármacos de cinética no lineal y se puede considerar el uso de alternativas con cinética más predecible. Se destaca como tal que la evaluación de parámetros farmacocinéticos puede ser no tan confiable si no se llega a considerar como tal la no linealidad. Se enfatiza que cambios mínimos en la dosis o biodisponibilidad del fármaco pueden llegar a tener grandes efectos en las concentraciones en equilibrio, en especial cuando se trata de fármacos con el régimen estrecho terapéutico. Se discuten como tal otras implicaciones clínicas de la cinética no lineal, como lo son los cambios en la biodisponibilidad, efectos como la saturación de los sitios de unión a proteínas plasmáticas que afectan a la disposición del fármaco, y se concluye como tal de esas cosas es que al diseñar regímenes de dosificación para fármacos con cinética no lineal se deben tomar precauciones, además de considerar fármacos alternativos con cinéticas lineales. En cuanto a lo que son las fases de absorción de lo que es el orden cero, se busca que en la duración del efecto de un fármaco esté determinada principalmente por lo que es la liberación del fármaco, que es la primera parte, desde el soporte que lo contiene, lo que ofrece como tal ventajas terapéuticas bastante significativas, en especial para aquellos fármacos que tengan un índice terapéutico bastante bajo y una semilla biológica como tal también bastante corta.